Hola, que la paz de Dios sea contigo, conmigo y sigamos orando por la paz del pueblo de Israel. Continuamos con los temas. Vamos a ir a hablar del segundo tema del texto titulado Israel en el proceso del fin de los tiempos. Evidentemente, el tema número 2 es titulado Trasfondo histórico. ¿Trasfondo histórico de qué? Del pueblo de Israel. ¿Qué es el pueblo de Israel? ¿Cuál es el trasfondo histórico de ese pueblo que llamamos Israel hoy día? Dice: entre los años 4000 antes de la era cristiana existió en las áreas de Meso Oriente, fíjese cómo se lo pongo, Meso Oriente, que es hoy día Mesopotamia, ¿verdad? Toda esa área de Meso Oriente, el dominio de grandes culturas como los egipcios, los asirios, los babilónicos y los caldeos persas, llamados también los medos persas. Todos tuvieron el dominio de la escritura, las artes, la ciencia y un medio de organización social sofisticado. No fue hasta el año 2000, antes de la era cristiana, antes que Cristo viniera, que hubo algo en China, ¿verdad? A excepción de Creta, una civilización europea con características de escritos similares a las culturas milenarias de más de 7000 años de historia en la Tierra, a saber, la cultura china. Entonces, los primeros 4000 a 3200 años antes de la era cristiana, imperaron los grandes reinados aquí descritos, entre estos la fiera Roma. Antes de esto existió el reinado de Grecia. Este duró 2 siglos. A pesar que existieron estos grandes reinados desde los 6000 a 7000 años antes de la era cristiana, conforme a los estudios paleontológicos y antropológicos recientes, se ha demostrado que hubo otros tipos de culturas avanzadas, los cuales demostraron poseer tener dominio sobre las armas, los símbolos, la escritura, la ciencia, la literatura histórica, las leyes y la filosofía. Se ha podido demostrar que desde los inicios de la cultura humana en Medio Oriente se encontró un lenguaje escrito y simbólico hasta muy reciente, en la cual el número 6 resultó ser un número simbólico, el cual vincula a los altos deseos de los humanos en su historia de querer presentar y desarrollar un tipo de sistema de gobierno del hombre, para el hombre y por el hombre. ¿Okay? Ese número 6 siempre ha sido simbólico acerca de eso. Todo esto toma en cuenta las maneras que se ha buscado el hombre a crear un sistema de dominio y desarrollo de un gobierno el cual le pueda garantizar algo parecido a lo que el hombre experimentó a lo divino antes del hombre haber caído de la gracia de Dios y sus consecuencias sabidas, ¿okay? Que son las consecuencias de lo que estamos experimentando hoy día en nuestra historia. La historia, según se interpreta, ha sido la realización de las esperanzas, de las frustraciones, de las luchas y triunfos del ser humano. Esta ha sido registrada a través de un sinnúmero de datos de eventos de la historia del hombre en áreas como la política, la economía, lo socio-religioso, intelectual, etc. Con respecto a esto, sostuvo el padre de la historia, Túcides, el griego, ¿verdad?, lo siguiente: los hechos de la historia, si no similares, se repiten. O sea que hay unos hechos históricos que han pasado en el pasado y que hoy día vamos volviendo, y es como si fuese un ciclo reverberante que tiene un inicio, tiene un final y vuelve entonces ese ciclo y inicia y finaliza. Y eso es lo que nosotros aquí, en términos de interpretación y en términos también sociológicos, se le llaman epistemes, que son tiempos y espacios de ciclos reverberantes, ¿verdad?, que van pasando en los ciclos históricos, en donde se da un inicio de unos fenómenos históricos, concluyen y vuelven, entonces se da otro inicio. Y muchos de esos ciclos se van repitiendo a través de los milenios, y prácticamente por eso era que tú sí decías que los hechos históricos son iguales, pues se repiten, ¿ok? Por otro lado, aunque controversial para el pueblo creyente, nosotros los creyentes, Carlos Marx sostuvo de manera certera lo siguiente: los hombres son menos instrumentos de fuerzas poderosas. Fíjense cómo se lo pongo, de fuerzas poderosas, decía Marx. ¿Y no se le parece esto a las 4 fuerzas de Apocalipsis que vamos a hablar más adelante? Las 4 fuerzas, los 4 caballos, los 4 dominios, los 4 ángeles preparados para el día, la hora, para la hora de la prueba. Fuerzas poderosas, y estas sean económicas, basadas en el cambio de la producción humana, las cuales cambian de manera continua, se transforman y evolucionan de un feudalismo a un comercio e industria, de ahí al capitalismo y luego al socialismo y finalmente a un comunismo. ¿Ok? Dice que esas etapas de transición, como van cambiando esos sistemas económicos del hombre, de tratar de crear gobierno del hombre, por el hombre y para el hombre. Aunque yo no soy comunista, ni nunca lo seré, porque soy creyente y creo en Dios, no soy ateo, pero el planteamiento que trae Carlos Marx aquí, a pesar de que era un comunista y un ateo, es muy claro. Es un pensamiento muy claro de que es la realidad histórica que ha venido viviendo la humanidad, y ese señalamiento lo hizo ahí. Y nosotros los creyentes pues tenemos que ver claro que esas fuerzas están ahí. ¿Ok?
que son los poderes del hombre por el hombre y para el hombre, tratando de crear un sistema de gobierno con un propósito. Entonces fíjese que el ser humano, por el hecho de querer mostrar un llamado paraíso terrenal, o sea, un gobierno del hombre por el hombre y para el hombre, ha construido tipos de gobiernos en principios de codicia, de miedo, de corrupción y de placer. Eso es como un paradigma. Esos 4 elementos fundamentales como que son los que sojuzgan, los que dominan el movimiento de los grandes reinos del hombre por el hombre y para el hombre. Del hombre tratar de ejercer ese poder sobre el otro hombre. ¿Y quién tiene el poder? Pues mira, el poder lo están tratando de buscar a base de la codicia, del miedo, de sembrar miedo, terror, lo que estamos experimentando hoy día con el coronavirus, ¿verdad? De corrupción, de que estamos tratando de resolver el problema del coronavirus, entonces se meten los políticos y empiezan a haber corrupciones de muchas áreas elitistas internacionales acomodadas que están tratando de entonces socavar el dinero que tiene que ir para el pueblo para ayudar al pueblo. No, lo que se lo quieren robar. Y hay un montón de cosas medias extrañas que están pasando, pero estamos observando a distancia, ¿verdad? Entonces fíjese que corrupción y placer, y todo es cuestión también de placer, de la concupiscencia de la carne, mezclada con la mente, con los deseos, con el alma del ser humano, de querer hacer unos placeres, ¿verdad? Que pues lo llenan a ellos de satisfacción, pero realmente lo apartan entonces de la vida espiritual que Dios quiere del hombre. El placer no es malo, siempre y cuando se haga en la función que Dios espera que se lleve a cabo el placer, ¿ok? El ser humano además ha construido estos dominios o reinados a merced de unos pocos sobre una inmensa mayoría. Esto ha provocado que a través de la historia se experimenten nuevos proyectos que mantengan entretenidos a los humanos en agendas meramente sociales y terrenales de placer por el mero hecho del placer, y no toman en cuenta el poder adelantar los preceptos morales de Dios en el proceso de sus sistemas sociales, y que se aspire para realmente un milenio verdadero en pleno siglo XXI. Este precepto moral deberá estar fundamentado no en aspectos sexuales, sino más bien en aspectos profundos de la llamada justicia social, la paz y misericordia que puede experimentar un ser humano, y la cual al final de todo es el verdadero carácter del Dios que rige todos los multiversos. Cuando digo multiversos son porque Él sigue creando universos por ahí para abajo. Dios no se ha parado de crear. ¿Okay? La humanidad hoy día debería entender que más allá de querer montar un gran sistema de dominio político, económico y religioso, siempre ha existido a través de las edades grandes instituciones que han agrupado actividades y creencias del por qué el ser humano hace lo que hace sobre el orbe terrestre. Entre estas instituciones se mencionan las siguientes: la familia, la religión, la forma de hacer religión, el Estado, el gobierno, la cultura, etc. De estas instituciones, la más antigua es la familia. La religión estará asociada al poder espiritual o moral que un ser humano y o colectivo tenga acerca de sus valores y creencias que ellos valoran y en que ellos creen. Esta evoluciona en las sociedades a través de los mitos a los dogmas y de los dogmas a las teologías, que es lo que tenemos hoy día en las diferentes religiones, ¿verdad? Que se presentan al ser humano sobre el orbe terrestre. De inicio, el ser humano como un ser salvaje terminó las enfermedades. Cuando digo salvaje no quiero decir que sea un animal, sino que como un ser sin mucho intelecto, sin mucha conciencia y mucho estudio de lo que estaba pasando, pues le temía las enfermedades, le temía la muerte, le temía el hambre, las sequías, las tormentas, le temía hasta los muertos, ¿ok? Temió a estos y los convirtió prácticamente en sus dioses. Todos esos temores los convirtió en sus religiones, ¿ok? Y convirtieron entonces dioses de los que no debieron haber convertido ser dioses, y se convirtieron en politeístas, dándole culto entonces a los temores, en vez de darle culto al Dios verdadero en función de amor, de buscar esa relación, esa comunión íntima que habían perdido en el huerto del Edén. Temió a esto y los convirtió en sus dioses. Mediante esto creó sus propias religiones, tratando de explicar lo que no entendía y lo dominaba. Estas fueron las creencias que los hombres fueron teniendo, y aún hoy día muchos están cautivos en estos sincretismos. Aún hoy día se sigue practicando la misma, idioteces que practicaba el hombre salvaje de aquellos tiempos que todavía no tenía en cuenta a Dios ni ha querido tener una relación íntima y una comunión íntima con Dios. Y quieren seguir en esos sincretismos, por no darse la tarea de querer descubrir el verdadero camino que conduce a la religión verdadera. Otra institución es el mismo Estado. El Estado como institución representará la sociedad organizada en un territorio definido, no una nación. ¿Okay? Hoy día la mayoría de las naciones son estados desmembrados, como resultado de las luchas que han venido sustentados a través de las grandes guerras antes del siglo XX,
durante el siglo XX y a través de todo el inicio del siglo XXI, hoy día, que siguen habiendo las guerras. ¿Okay? Que es una de las señales que habla Cristo en Mateo, que dice que en el proceso del fin de los tiempos de los gentiles se levantarán naciones y habrá guerra y rumores de guerra. Pues eso sigue estando ahí vigente. ¿Okay? Entonces, la concepción de un Estado como institución social resultó por varios propósitos. ¿Cuáles propósitos? Causas de control social, causas económicas, causas de control religioso y causas de control de propósitos de conquista. El progreso que el hombre ha ido obteniendo está distribuido a través de la tierra en sinnúmero de estados desmembrados, los cuales representan diferentes culturas. Eso es lo que está pasando hoy día. Para el filósofo alemán Spencer, fíjese, cultura significó ¿qué significó para él? Es la dominación de un imperio o reinado en el cual cuando ya ellos no dominan son considerados estados. ¿Ok? Añade Spencer lo siguiente acerca de las naciones que se manifiestan hoy día en nuestro escenario mundial. Y Spencer sostenía lo siguiente: la mayoría de las naciones hoy día, en estos tiempos, son meros estados desmembrados de antiguos imperios o reinados grandes. ¿Okay? Por eso es que yo le hablo, cuando le hablo de la profecía de los 7 montes, que se va a explicar más adelante en uno de los temas, esos reinados son prácticamente partes asimilaron parte de la cultura de los grandes imperios antiguos. Pero ya eso no existe. Ya entonces lo que existe son los reinados, que son los 7 montes, hasta que salga el 8º, que va a perdición, y en la cual pues se han venido poniendo a que Israel tenga su milenio. Y en función de esto es que es parte esta interpretación de análisis profético. ¿Ok? Concluye el filósofo acerca del concepto de Estado de la siguiente manera: es una cultura superior a aquella. Él piensa que una cultura superior es aquella que ha hecho una economía tal para dominar a otras. ¿Ok? Se cree que las primeras civilizaciones que surgieron en el Tigris y en el Éufrates a causa de su productividad en esas tierras fueron culturas superiores en aquel entonces. ¿Ok? Sin embargo, hubo factores que han influido en el nacimiento y muerte de estas grandes culturas. Entre los factores se mencionan los siguientes: el clima, las tierras pues se empezaron a agotar, la llamada teoría de la adversidad, etc. Para un mejor entendimiento, antes de concluir este trasfondo histórico en relación al pueblo de Israel, entonces, para un mejor entendimiento de esta nueva hermenéutica e interpretación del libro de Revelación, esto en relación a otros escritos de contenido profético en los textos sagrados, es necesario que el lector pueda comprender la evolución de los antiguos reinados que existieron en la historia gentil alrededor del pueblo de Israel. ¿Ok? Esto de un pasado remoto y lo que puede hacer o representar hoy día o están representando hoy día a las naciones que se manifiestan hoy día en el globo terráqueo en pleno siglo XXI, en relación a lo que arrastran de las naciones ancestrales que le tienen razón de ser a lo que ellos son hoy día. ¿Ok? Asimismo, la relación del pueblo de Israel como centro de toda la profecía de revelaciones y el impacto que ha tenido todos estos grandes reinados en facilitar y oprimir el libre culto y reinado de paz del pueblo judío en la consecución de la promesa de su milenio, que Dios le pactó a ellos. Todos los reinados que a continuación se presentan y son resumidos en relación a su recuento histórico han tenido eventos históricos, políticos, económicos y religiosos, los cuales han sido preservados en sus respectivas historias cíclicas y caóticas que ellos mismos como gentiles han preservado, y las cuales de una manera directa o indirecta han impactado la historia cíclica, lineal, cronoescatológica documentada por un pueblo que se ha conocido en la historia como el pueblo de Israel, que antiguamente existió. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí. Ahí terminamos el tema número 2. Fíjense que los temas, algunos van a ser un poco más largos, otros más cortos. Y ya entonces para mañana vamos a estar hablando entonces dentro del trasfondo histórico, los diferentes reinados grandes que influyeron en Israel a través de la historia, de los datos históricos. Estamos. Que Dios los siga bendiciendo. Nos mantendremos entonces en comunicación. Siga orando, manténgase en comunión con Dios y estamos a la expectativa de nuestro arrebatamiento, que el Señor venga y levante su iglesia. ¿Ok? Pero antes tiene que venir la gran cosecha. Va a haber una gran cosecha y va a haber una gran manifestación del Espíritu Santo de Dios, y después Dios entonces va a levantar a su pueblo. Que Dios os bendiga y la paz de Dios sea con todos ustedes. Gracias.